noche vamos a introducir una nueva metodología de trabajo. Para ello se ha invitado al señor juez Percy Chalco Cayo, juez del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, a la doctora Alejandra María Cárdenas Avila, fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, y al doctor Julio César Santa Cruz, docente de la Universidad Nacional de San Agustín y de la Católica. Bien, pero como quiera que vamos a tratar temas de carácter procesal penal, y como quiera que también hemos sufrido una pérdida de un señor abogado que ha aportado bastante al proceso penal, no solo como docente, sino también como en la producción de artículos y de libros. Me estoy refiriendo al doctor Percy Chocano Núñez. Yo le rogaría que nos acompañen con un minuto de silencio en homenaje a este prestigioso abogado, procesalista, y que ha dejado unas buenas enseñanzas en procesal penal y en práctica forense penal. Nos ponemos entonces Alejandra María. Alejandra María va a hacer una exposición de 15 minutos, luego la va a seguir el doctor Percy Chalco y finalmente el doctor Julio César Santa Cruz. Todos los temas que vamos a tocar van a estar relacionados indudablemente con la prueba. Vamos a ver los principios, la actuación, y alrededor de ello vamos a terminar conversando entre los tres señores sobre estos temas de la prueba, ¿ya? Y indudablemente va a haber un momento en que vamos a dar opción a que cada uno de ustedes pueda participar. Alejandra María, por favor. Muchas gracias. Primero agradecer al colegio por la invitación. Realmente es para mí un honor estar acá en el colegio y además tener el gusto de hablar sobre lo que es la valoración probatoria, que como todos sabemos, la actividad probatoria es fundamental. El Ministerio Público tiene la carga de probar. Entonces es precisamente a través de los hechos que postulamos, los hechos que luego probamos, que logramos una sentencia condenatoria. Y muchas veces es en el Ministerio Público donde recaen parte de las falencias de probar la imputación que realizamos. Entonces vamos a empezar a hacer la disertación en lo que corresponde a los principios, ¿no? Que finalmente nos hemos puesto de acuerdo, gracias a la gentileza de los colegas abogados que están acá, es hablar un poco de lo que son los principios que rigen la actuación probatoria. Dentro de estos principios, que yo creo que ya podremos ir avanzando dentro de un ratito con el cuadro, está el de pertinencia, luego está el de conducencia y la utilidad. El principio marco de toda actuación probatoria en nuestro proceso penal es la libertad probatoria. Es decir, mientras que nosotros no vulneremos derechos fundamentales, que son los límites que hay al derecho a probar, y otros que ya veremos más adelante, sí podemos probar los hechos que afirmamos con cualquier medio de prueba, ¿no? Entonces no hay limitación, es la libre aportación de las partes la que puede probar, sobre todo en derecho penal, porque tenemos que recordar que en el proceso penal el fin último es la búsqueda de la verdad material, la reconstrucción de lo que sucedió a través de los medios de prueba. Ya empezamos, ¿no? Entonces, como ven, hemos hecho un cuadro de los principios de pertinencia, conducencia o legalidad y utilidad. Yo me imagino que todos ustedes ya han visto estos principios, entonces los vamos a resumir para que nos quede claro a todos, ¿no? Porque tenemos la tendencia a confundir pertinencia con conducencia y son diferentes.
un elemento de convicción o un medio de prueba que posteriormente se va a volver prueba, tiene que ser pertinente y es pertinente cuando se refiere a los hechos objeto de imputación. Artículo 158 del Código Procesal Penal. Lo que es materia de prueba son los hechos objeto de imputación, la punibilidad y la determinación de la pena. Entonces, la pertinencia está enmarcada en eso, que lo que vayamos a ofrecer sea para probar esos hechos que afirmamos. Y la conducencia o legalidad es que la pertinencia de los medios de prueba pertinentes que tengamos, pues escojamos los más relevantes, los más adecuados para eso, esa es la utilidad. Y la conducencia es de que la prueba sea legal para probar lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, a veces ha ocurrido que hemos ofrecido una reconstrucción, bueno, no en mi caso, pero hemos ofrecido reconstrucciones de casos de violación sexual. Al inicio había eso, ¿no? O hemos ofrecido declaraciones de menores sin cámara Gesell cuando sí hay cámara Gesell en el distrito fiscal, ¿no? Y entonces ahí hay la situación de que, por ejemplo, también el código prohíbe el careo entre una víctima menor de edad con el imputado. O sea, hay prohibiciones expresas y esas son las pruebas que no son conducentes, no están dentro del marco de la legalidad. Y finalmente, la utilidad que les dije, que es que de lo pertinente escojamos lo relevante para probar el hecho que afirmamos. Un ejemplo claro sería que, por ejemplo, para probar la potabilidad del agua, en lugar de ofrecer a un perito, ofrecemos un testigo. O sea, es pertinente, sí, porque quiero probar que la agua es potable o que en todo caso no es potable para el consumo humano, y llevo un testigo y no ofrezco un perito. Entonces puede ser pertinente porque va a probar un hecho objeto de imputación, pero no tiene la naturaleza de útil porque el juez no lo va a valorar, porque el testigo no es un perito en la materia, y eso es algo que se tiene que probar a través de la ciencia, que solo la puede aportar el perito que conoce de la misma. Entonces, ya trabajados estos principios con un poquito de ejemplos, pasaremos a la siguiente, que son los derechos que convergen en la actuación probatoria. El derecho a la presunción de inocencia, el derecho a probar y el derecho a la igualdad de las partes. Todos estos derechos, gracias, son fundamentales. Entonces, el marco de la actuación probatoria tiene que llevarse a cabo a través de estos derechos y además tienen que ponderarse frente a otras reglas o principios. Continuamos, por favor. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a la actuación probatoria? Lo que nos ha dicho es, nuevamente, que convergen derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la prueba en particular, que en su dimensión objetiva comporta también el deber del juez de la causa de, en este caso dijeron solicitar, porque era antes que el nuevo Código Procesal Penal estuviera vigente a nivel nacional, de solicitar, claro que todavía falta en Lima, de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia. Y luego dice algo que es importante para todos aquellos que trabajamos en el Ministerio Público y que tenemos la carga de probar, que el proceso penal no es solo un instrumento para garantizar los derechos fundamentales de los procesados, sino también para hacer efectiva la responsabilidad jurídico-penal de las personas que se hallan culpables dentro de un proceso penal. Entonces, ¿eso qué significa? Que el juez también debe garantizar la actuación probatoria del Ministerio Público para hacer efectiva la responsabilidad jurídico-penal que se espera. Y a veces nos olvidamos mucho de eso y tendemos a ser
totalmente intuitivos con la defensa, porque decimos que hay un derecho fundamental, el derecho a la defensa, pero nos olvidamos que el proceso penal también tiene el otro lado y dejamos de lado peticiones del Ministerio Público. Pasamos a la siguiente. Fases. Primero hay una fase que es la formación del conjunto o masa de pruebas. Esto se puede ver en la aportación que hace el Ministerio Público, la defensa y la admisión. Eso se ve en esos momentos de la actuación judicial. Luego, en la valoración individual y global de las pruebas, es el momento de la valoración, lo que íbamos a hablar un poquito al final de mi disertación. Finalmente, la decisión sobre los hechos probados. Muchas veces vemos en lo que son los procesos que desde el inicio, desde que estamos ofreciendo prueba y cuando se nos está admitiendo prueba, la defensa invoca el principio de presunción de inocencia. Pero sin embargo, el principio de presunción de inocencia, como lo ha dicho Klaus Roxin y está recogido en la sentencia plenaria 1/2017, la sentencia es la que dice que Klaus Roxin dice eso, por si acaso, doctora, no yo, pero la sentencia plenaria 1/2017, textualmente, que es parte de lo que expone también Prado Saldarriaga, dice que es una regla de juicio. En la actuación probatoria, la presunción de inocencia es una regla de juicio, no es una regla para la apreciación de pruebas. Textualmente estoy leyendo el fundamento 17, sino que se aplica solo después de la finalización de la valoración de la prueba. Es decir, si vemos el esquema, antes de decidir, ahí el juez debe aplicar el principio de presunción de inocencia. En la admisión de las pruebas, no, porque la presunción de inocencia, como lo dice Klaus Roxin, es que cuando se fijan los hechos en la sentencia, luego se corrobora la eficacia de los resultados de las pruebas practicadas y finalmente se somete esta corroboración de los hechos y la prueba al principio de presunción de inocencia y con eso se emite sentencia. Entonces hay que tener cuidado porque a veces el principio de presunción de inocencia lo invocan al momento de admitir las pruebas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ofrece siempre el Ministerio Público? En mi caso, que yo tengo que acreditar permanencia delictiva, ofrezco antecedentes penales, antecedentes policiales y judiciales. Y la defensa dice, los antecedentes policiales y judiciales no revelan que mi patrocinado sea culpable, entonces nos oponemos porque están vulnerando el derecho a la presunción de inocencia. Y ya, como lo dijo esta sentencia plenaria y como lo dice Klaus Roxin, el principio no se aplica ahí, se aplica al final, luego de la admisión a actuación para emitir sentencia. También quería hablar un poquito de lo que son las limitaciones al derecho a probar. Pasamos a la siguiente, por favor. En cuanto a las limitaciones al derecho a probar, tenemos la licitud, que ya lo hablamos y que eso lo entendemos todos muy claramente, está expresamente en el artículo 157 del Código Procesal Penal. La necesidad, esto tiene con relación a que la prueba no debe ser sobreabundante. Entonces, nosotros tenemos que ofrecer solo la prueba necesaria para acreditar el hecho, no más allá de lo necesario. No podemos ofrecer pruebas sobre lo imposible, lo notorio y las reglas de la sana crítica, ¿no? Que ya sabemos que son las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y la ciencia, ¿no? Sobre eso no podemos ofrecer actuación probatoria. Y finalmente, otra limitación es la preclusión, el momento en que se ofrecen y se admiten pruebas, y el código es bastante considerativo, si se quiere decir el adjetivo, bastante flexible en esto de la preclusión, porque permite primero ofrecimiento de nueva prueba que nunca fue actuada en etapa de investigación probatoria. Luego permite, a través del artículo 385, la prueba sobre prueba. O sea, cuando al juez no le quedó claro algo, también puede estar lo de lo que es la prueba de oficio. Entonces hay
momentos, hasta 3 momentos posteriores a la etapa intermedia en los que se puede admitir prueba. Y por eso consideramos de que el derecho a probar de la defensa está suficientemente tutelado con todas las posibilidades que se le ha brindado en el nuevo Código Procesal Penal. El derecho a probar implica el de ofrecer, pasamos a la siguiente por favor, el de que los medios que ofrecemos sean admitidos, que haya una actuación adecuada, y ahí hay que tener cuidado porque muchas veces ofrecemos un medio de prueba, está declarado el testigo y vemos que está mirando su celular. Eso no es un derecho a la prueba de actuación adecuada, porque el juzgador y la contraparte, todos tienen que velar porque la actuación del medio de prueba que llevamos sea la adecuada, lo que significa también que, por ejemplo, a un testigo del Ministerio Público no se le haga preguntas prohibidas. Entonces, este derecho a probar implica la actuación adecuada del medio de prueba en juicio. Tenemos también la valoración racional y la motivación que se ve reflejada en la sentencia de ese proceso de valoración probatoria. El juez en su sentencia debe explicar de manera explícita por qué le dio cierto valor a cierto elemento de prueba, por qué, me corrijo, medio de prueba, por qué no le dio el valor, por qué verificó que había contradicciones entre los medios de prueba, ¿no? Todo eso tiene que estar explicado. Es bastante ardua la labor del juez, pero solo eso va a garantizar que se prohíba la arbitrariedad de la decisión judicial. Entonces, esos son los momentos en los cuales se refleja el derecho fundamental a probar. Pasamos a la siguiente. Celeridad versus derecho a probar. Todos los que ya tenemos tiempo en la práctica judicial vemos que muchas veces se nos dice: si no ha concurrido tu medio de prueba, se tiene por prescindido. Y acá hay algo que yo pienso que debe ponderar la judicatura. La celeridad es un principio ordenador del procedimiento. No es un derecho fundamental, menos aún en el proceso penal. Frente a ello está el derecho a probar. Y como sabemos, para los que tenemos la obligación de coadyuvar a la actuación probatoria, muchas veces los testigos están el primer día de la citación a juicio oral, que nos dicen que va a haber actuación probatoria, pero el segundo o tercer día ya no están por miles de causas. Y sin embargo, a veces nos obligan apresuradamente a prescindir de ese medio de prueba o a desistirnos. Pero nosotros, como les vuelvo a decir, tenemos un derecho fundamental que en el caso del Ministerio Público encima es un deber, es una carga. Y considero de que antes de prescindir fácilmente de eso debe haber oportunidad que en todo el juicio oral ese medio de prueba que no se pudo presentar el día que le señalaron se presente. ¿Por qué? Porque tiene el juez que ponderar un derecho fundamental sobre un principio, perdón, no es un principio, sino más bien podría ser el principio ordenador del proceso, pero que no tiene valor de rango constitucional. Entonces, yo sí considero que el juez debe tender a que se actúe en todos los medios probatorios y para ambas partes, ¿no? Dar la posibilidad de que se llegue a esta verdad que finalmente es lo que esperamos alcanzar con un proceso penal. Para terminar ya, pasamos a la siguiente. Hemos recogido ciertas jurisprudencias que nos parecieron interesantes sobre el derecho a probar y bueno, son algunas que favorecen el trabajo de la Fiscalía, pero precisamente por eso es que las conozco, ¿no? Lo que dijo la Sala Penal Permanente en la Casación 10-2017 Trujillo, dijo: la necesidad del pleno esclarecimiento de los hechos acusados exige que se superen interpretaciones formalistas de la ley procesal
sin que ello signifique desde luego una lesión a los derechos de las partes. ¿Qué pasó acá? El fiscal, al formular acusación, aportó la copia de manifestación del testigo Wildo, un testigo X, prestada en investigación preliminar. El juzgado penal colegiado la declaró inadmisible porque, tratándose de fuente de prueba personal, no podía ser incorporada vía medio de prueba documental. La Fiscalía corrige el error al juzgamiento aportando como prueba nueva el testimonio. Cuando la Fiscalía quiso aportar como prueba nueva el testimonio y en el juicio oral se le quiso denegar esta facultad porque en su momento se le denegó que presentara el acta de la declaración testimonial. Y sí hubo vulneración al derecho a probar, y finalmente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema le dio la razón al Ministerio Público. Luego tenemos otra casación que dice: el proceso penal está revertido de diversas garantías de reconocimiento constitucional que buscan no solo otorgar al encausado un marco de seguridad jurídica, sino, en última instancia, mantener un equilibrio entre la búsqueda de la verdad material y los derechos fundamentales del imputado. Equilibrio, los cuales constituyen un límite al poder punitivo estatal, cuya protección y respeto no pueden ser ajenos a una justicia penal contemporánea. ¿Qué pasó en este caso? Es una casación 9/2012 de la Libertad. La Fiscalía, al formular acusación por delito sexual, no ofreció el testimonio de la víctima, y para subsanar el error en el inicio del juzgamiento aporta el testimonio como prueba nueva, y el juzgado colegiado lo admite, y la Sala Penal Permanente también vuelve a decir de que está bien admitido ese medio de prueba. Luego tenemos una casación 1305/2017. Pasamos a la siguiente, por favor. Una más. Ese es. Que es en un caso justamente de violación de la libertad sexual. ¿Y qué es lo que nos dice en este caso la Suprema? Dice: en relación a la insuficiencia de material probatorio de cargos sobre el desconocimiento de la edad real de la menor como error del tipo argumentado por la Sala Penal de Apelaciones, o sea, acá la Sala Penal dice que está probado un error de tipo porque el imputado no podía conocer que la agraviada era menor de 14 años. Se advierte que no se comprobó en la conducta del encausado si tomó las precauciones necesarias para corroborar la edad real de la víctima a partir de las circunstancias personales y materiales pertinentes, por lo que la sola alegación de la existencia de un error de tipo no es suficiente para ampararla. Ahí yo creo que ya la Sala nos ha dado un criterio rector, que quien afirma hechos sobre la punibilidad tiene que probarlos. En este caso, si la defensa dijo que había un error de tipo y ese fue su alegato desde el inicio, sin embargo la Sala Penal Permanente ve que no ha habido una sola actuación probatoria sobre ese error de tipo, y por eso es que declara bien interpuesta la casación y ordena que se emita nuevo pronunciamiento. O sea, corrige a la Sala Penal de Apelaciones de acá de Arequipa, que solo por el hecho de que la defensa alegó error de tipo lo consideró como probado. Y eso no significa una inversión de la carga de la prueba, a mi criterio. Actuación de medio de prueba. Pasamos a la siguiente. Tenemos la casación 618/2015. Se refiere a la actuación de un medio de prueba también que no se admitió. Dice: inclusive si se tomara como cierta dicha afirmación vertida en ambas instancias, ello implicaría que durante el juicio oral se introdujo un elemento de prueba que no fue propuesto ni admitido en las etapas procesales pertinentes, el cual llegó a formar parte de la valoración probatoria. ¿Cómo era el caso? Llama a declarar a un testigo, un policía, y sin embargo a través de él se ofreció un acta de incautación que no se ofreció como prueba documental, sino que en ese momento se introduce el documento para que él, vía ayuda a memoria, lo lea, y al final se empieza a hacer preguntas sobre el acta de incautación. Entonces, ¿qué es lo que dice la Suprema? También dice que dicha situación se encuentra expresamente proscrita.
y por eso es de que muchas veces nosotros ofrecemos el medio de prueba personal y el documental para ser introducido a través del medio de prueba personal, y a veces también nos dicen de que es sobreabundante, pero como vemos, la sala dice que tiene que ser admitido expresamente. Entonces todo eso hay que considerar. Pasemos a la siguiente, por favor. La valoración cuando no es conjunta. Esta casación es de ICA, la 1211-2017, y dice que hay deficiencia en la motivación y que se hace más evidente cuando la sala superior sustenta adicionalmente su posición con un análisis sobre veracidad en la declaración de la madre de la menor como determinante para tampoco brindar validez a la sindicación de la hija. Eso hemos visto muchas veces en la práctica, que a veces la mamá de la hija tiene enemistad con el acusado y incurre en ciertas contradicciones, pero el testimonio de la menor no ha sido objeto de contradicción alguna. Y sin embargo, esa contradicción supuesta que existiría entre el testimonio de la madre y el testimonio de la hija permite que la sala considere una absolución cuando hay acuerdos plenarios que también fueron citados, como el 1/2011 y como el 2/2005, que dicen que la única sola declaración del testigo víctima, sobre todo en delitos de clandestinidad, es suficiente para condenar. Y se aplica una contradicción entre el testimonio de quien no fue víctima, de quien no estuvo en el acto, con la declaración de la hija. Porque muchas veces, y eso lo digo en la práctica, se llama a la mamá para que cuente cómo se enteró de los hechos. Y cuando cuenta cómo se enteró de los hechos, se olvidó los detalles que dijo la hija, se equivocó en algún momento de la declaración, y por esa contradicción absuelve al imputado. Entonces esta casación más o menos corrige esta situación. Otra casación, 73/2010 de Moquegua, también nuevamente corrige la valoración probatoria que se está haciendo y dice, pasemos a la siguiente por favor, que no obstante, al emitirse la sentencia de apelación, el Tribunal Superior obvió considerar que la declaración referencial de la menor agraviada había sido excluida del acervo probatorio en primera instancia por haber sido obtenida sin las garantías de ley. Este es el caso cuando nos excluye las declaraciones que nos participó o no se notificó a la defensa del imputado, no las excluye, pero luego sí la menor concurre a juicio. Entonces dice, para apreciar si la prueba omitida es decisiva, se acude al método de la supresión. O sea, la exclusión del acta de la Cámara GESI no es decisiva, y por eso, como la menor fue, también debería haberse condenado. Luego, la valoración probatoria en organizaciones criminales. Pasemos a la última diapositiva. Bueno, ese es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, porque lo que venimos ejerciendo en la práctica a nivel judicial se nos está solicitando que yo individualice los medios de prueba que voy a actuar para cada uno de los imputados. ¿Y cuál es lo que está pasando en la práctica? Que como es una actuación conjunta, que precisamente por eso es organización criminal, o sea, no es individual, yo copio y pego en cada uno los mismos, porque en una actuación estuvieron todos comprendidos, todos hicieron un aporte en una de las conductas que yo pretendo probar, y ya afortunadamente se nos está dando la razón con esta resolución nacional 3227-2014 Lima, que dice: para dilucidar la situación jurídica de los involucrados en este proceso penal, es de tener presente que se trata de un delito cometido en los marcos del funcionamiento de una estructura criminal. El modelo de imputación debe tener en cuenta el rol y el comportamiento conjunto de todos los imputados, cuyas conductas se integran en orden a la finalidad del plan criminal de la organización. Todos los hechos del conjunto de pruebas integradas a la organización, como los vinculados a ella, forman parte del hecho total o único de la estructura criminal actuante. No es pues un injusto individual y por ende no puede tratarse de esa forma. Entonces es claro que cuando hay una actuación conjunta no se puede permitir una actuación sesgada
una admisión sesgada por cada uno de los integrantes de la organización criminal, porque precisamente la imputación se trata de una actuación conjunta. Entonces, con esto yo termino. He visto que el doctor Santa Cruz ha estado anotando un montón de cosas, espero no me destruyan, pero yo creo que hemos expuesto los puntos de vista del lado del Ministerio Público y de lo que viene sucediendo en la práctica, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Alejandra María. Vamos a invitar a Percy Chalco Cayo con la siguiente ponencia referida a la prueba. Bien, ante todo, buenas tardes. Agradeciendo en primer término la invitación del Colegio de Abogados. Espero que lo que se pueda decir el día de hoy pueda servir de algún modo para los que han venido y al final, de todas maneras, voy a estar lleno las preguntas y obviamente al conversatorio que se había indicado la posibilidad de hacer al final. Por el tiempo que se nos ha tocado, obviamente, solamente he pretendido hacer algunos tópicos relacionados a lo que es la actividad probatoria, lo que es la actuación probatoria. Obviamente, el proceso penal es el juicio oral es la etapa principal del proceso, y creo que todos sabemos que aquí se deben verificar los principales principios: inmediación, modalidad, contradicción. Este principio de contradicción creo que es uno de los más importantes, pues ya doctrinariamente se está poniendo en cuestionamiento el principio de inmediación. Ya en España, a través de lo que se denomina razonamiento probatorio o la psicología del testimonio, se pone un poco en cuestionamiento ya lo que es la inmediación. Pero la contradicción creo que es un aspecto fundamental que se debe de considerar en lo que es el juicio oral y la actuación probatoria. Debemos partir en todo caso de qué es lo que se debe probar, qué debe probar el Ministerio Público, qué debe probar la defensa, y creo que eso no es nada nuevo. Todos conocemos que el Ministerio Público debe probar los hechos que fundamentan la imputación. Luego de ello debe probar la punibilidad de estos hechos, la pena que merece y finalmente también los hechos relativos a la responsabilidad civil. En un aspecto en el cual se verifica ciertos problemas es en qué debe probar la defensa. Normalmente los juicios orales que se llevan a cabo, y esto ya por la experiencia propia de los años que uno va llevando en la labor de juez, se da en que no sabemos a veces cuál es el punto de vista del abogado en relación a qué debe probar. El código establece claramente qué cosa es lo que debe probar la defensa. El artículo 398 nos dice claramente que la defensa primero puede cuestionar la existencia o no del hecho delictivo. Es decir, si el señor fiscal hace un relato de un hecho, la defensa puede cuestionar válidamente y decir: señor, ese hecho nunca sucedió. Solamente eso. Eso sería suficiente de no lograr acreditarse ese hecho, que se absuelva. Tiene un segundo escalón o eslabón. Si el hecho sí existe, puede probar que ese hecho no constituye delito. Es decir, sí se ha producido el hecho como dice la Fiscalía, pero ese hecho no es delito. Imaginemos que se prueba la existencia de un adulterio. El adulterio no es delito, corresponde necesariamente a la absolución. Un tercer nivel es que puede acreditar, una vez obviamente acreditado la existencia del hecho, acreditado que el hecho sí constituye delito, que no hay razones para imputar el hecho a su patrocinado. Es decir, señor, sí se ha cometido un hecho, pero mi patrocinado no ha sido quien ha cometido este hecho. Un siguiente nivel es que no hay suficiencia probatoria para acreditar que su patrocinado fue quien cometió ese hecho. Estos diversos escalones nos ayudan a verificar cuál es la labor del abogado, cuál es la tesis clara o hipótesis clara que debe llevar a un juicio oral. Hay un siguiente nivel,
Imaginemos que hay suficiente actividad probatoria, no es insuficiente. Puede alegar la duda. Ahí sí puede decir, señor juez, sí hay pruebas que acreditan la responsabilidad bipatrocinada, pero también hay pruebas que la ponen en duda. Tendrá que hacer los razonamientos para llegar a esa conclusión y sembrar la duda en el juez de que efectivamente sí hay delito, sí hay el hecho que constituye delito, sí hay pruebas suficientes, pero no hay certeza sobre la responsabilidad. Finalmente también podría verificar otros aspectos como causas que lo eximen de responsabilidad penal, que sería el siguiente nivel. Aquí también considero como tópico importante analizar lo que se denomina prueba. He tomado un extracto de lo que ha precisado el profesor San Martín Castro, quien nos ha dicho que la prueba es la actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar la acreditación necesaria para obtener la convicción del juez sobre los hechos por ella afirmados. Es decir, para las partes es una actividad de demostración, para el juez es una actividad de verificación. Él dice que necesariamente se producen estas dos circunstancias. ¿Dónde se produce esto? Y esto es un tema que considero que debe ser necesario entender. Esto se produce en el juicio oral. Solo es en el juicio oral donde se produce la prueba. Por la experiencia que uno tiene, a veces existe confusiones respecto a ello, a qué se considera prueba y qué no se considera prueba. Pero creo que el Código Procesal Penal y también los códigos a nivel latinoamericano y la doctrina comparada tienen en claro qué cosa es prueba y qué no es prueba. Pues se define claramente qué es un acto de investigación y qué es un acto de prueba. Los actos de investigación están reconocidos en el artículo 4.3 del título preliminar, que dice expresamente que un acto de investigación no tiene carácter jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Significa que un acto de investigación no puede servir para fundar una sentencia. Sí puede fundar una sentencia, un acto de prueba. Y creo que ya todos conocemos esta distinción entre actos de investigación y actos de prueba, y más adelante explicaré qué considero, a mi punto de vista, lo que debe señalarse como prueba y qué como acto de investigación. Pero vale en este momento, dado que se nos ha dicho que el tiempo se va a cortar un poco, en precisar que el acto de investigación obviamente se da en la etapa de investigación y el acto de prueba solo en el juicio oral. El acto de investigación nos sirve para fundar resoluciones de medidas cautelares. El acto de prueba para fundar una sentencia. No se requiere la convicción judicial en un acto de investigación, no se declara la responsabilidad tampoco, pero sí con un acto de prueba. Ahora, el único principio que regula el acto de investigación es el principio de legalidad, es decir, la norma establece cómo deben realizarse los actos de investigación, bajo qué garantías. Pero el acto de prueba sí tiene otros principios, como ya había dicho inicialmente: inmediación, concentración, oralidad y principalmente contradicción. Quiero entrar a este punto que me parece más relevante, que es dónde se produce la prueba. César San Martín Castro nos dice que solamente cabe valorar como pruebas aquellos que son practicados en el juicio oral. Es decir, solo es prueba lo que se practica en el juicio oral. ¿Y qué necesitamos para considerarlo así? Que estén las partes con la debida posibilidad de efectuar el contradictorio y que sea en presencia necesaria del juez. Todo aquello que se actúe sin esa circunstancia no puede ser considerado prueba y no podría ser utilizado para efectos de fundar una sentencia. Eso justifica entonces por qué no se puede admitir una declaración escrita de un testigo, por qué no se puede admitir una declaración escrita de un perito o una declaración jurada hecha ante un notario, porque no hay contradicción
tampoco hay la presencia del juez. Miranda Estampes nos dice que es en el plenario el único escenario en el cual se producen las pruebas. Efectivamente, solo ahí se produce la declaración del testigo, la declaración del perito en presencia del juez y de las partes, con la posibilidad de que estos interroguen, es prueba. El artículo 383 también nos dice que es prueba excepcionalmente y se puede leer el juicio, y esas son las únicas excepciones que establece el código, es la prueba anticipada, la prueba que se produce en etapa preparatoria por alguna razón de urgencia y por los requisitos establecidos en el código. Luego también nos habla de la prueba preconstituida. Esto está en el literal E del artículo 383. ¿Cuál es la prueba constituida? Aquella prueba que es irreproducible en el juicio oral. Y ahí, justamente, lo que hablaba la doctora hace un momento, parecía que hay un entendimiento incorrecto. Dice siempre que se actúe conforme lo establezca el código. Y también hay que atender aquí a la naturaleza de la prueba. Si yo ofrezco al efectivo policial que va a venir a relatarme el contenido de la denuncia, ¿qué sentido tiene ofrecer el acta de denuncia? O peor aún, entonces, ¿cuál debemos de ofrecer? Si el código establece claramente que se puede leer la denuncia, debemos ofrecer al órgano de prueba, debemos ofrecer al documento que contiene la denuncia, o a los dos para que el juez se convenza más. Entonces, este es un tema que no solamente sucede con el acta de denuncia, sucede con una constatación, sucede con el acta de intervención policial, con el acta de registro, con el reconocimiento. Puede suceder también con la reconstrucción. Entonces hay que analizar aquí, obviamente esto es prueba preconstituida. Como ya dijimos, si es una excepción y es prueba preconstituida, debe de ser leída en el juicio oral. No necesito que venga el efectivo policial a que me diga cuál es el contenido de esa denuncia. Ahora digamos, pero entonces, ¿por qué se exige, entre comillas, que venga el órgano de prueba? Entiendo que aquí hay un exagerado, no sé si podemos decir función del juez de investigación preparatoria para exigir esto, porque no se entiende bien esta figura. Si yo solo necesito que se tenga en cuenta por el juez el contenido exacto de la denuncia, solamente debo ofrecer el documento. No necesito ofrecer al órgano de prueba, porque ¿qué de adicional me va a aportar? Nada. Pero si yo, además del contenido de la denuncia, quiero que el policía me diga, por ejemplo, qué circunstancias ocurrían mientras la persona efectuaba la denuncia, o cómo estaba físicamente esa persona, circunstancia que no se consignó en la denuncia, obviamente debo de ofrecer al efectivo policial. Ahora, ¿puedo haber ofrecido los dos? Es redundante. Pero, ¿por qué? Porque todo el contenido del acta, si ya viene el órgano de prueba, va a ser ingresado por este órgano de prueba. Todo el contenido del acta va a ser ingresado. No solamente eso, puede ser ingresado también a través de la propia persona que hizo la denuncia. Entonces, no era necesario ni imprescindible que ofrezca el documento. Lamentablemente nos hemos todavía quedado en esto de la norma anterior, en la cual se evaluaban los documentos, y por eso todavía escuchamos en los juicios orales el folio tal, en el documento de fojas tanto, aparece en la parte inferior, no sé, la página número tal. En realidad el juez no puede estar leyendo documentos.
La información tiene que ser evidenciada por las partes. Si yo quiero que algo se valore, necesito necesariamente que esa información sea incorporada por las partes. No podría fundar una decisión indicando, pese a que la parte no lo indicó, he revisado el expediente en mi despacho y he encontrado que las partes se olvidaron de algo muy relevante y en virtud de ello resuelvo el caso en uno u otro sentido. Eso desmerece totalmente el principio de contradicción, que es el principio que avala todo procedimiento. ¿Y por qué avala todo procedimiento? Hay que darnos cuenta que el artículo 383 del Código Procesal Penal establece las excepciones para la lectura de la prueba documental y en el caso de los testigos y los peritos requiere necesariamente el emplazamiento de la parte o la presencia de la otra parte. Y otra cosa más, que sea en presencia del fiscal, en el caso de las declaraciones. Entonces, ahí hay una autoridad que de algún modo le da legalidad al acto. Y también está el abogado defensor que garantiza el contradictorio. Obviamente esto es la excepción. La regla es que el testigo venga a juicio oral, pero la excepción es que por diversas razones un testigo no pueda ir a juicio oral. Enfermedad, inubicación en el momento del juicio oral, pues ya ha pasado mucho tiempo, o por circunstancias diversas. Últimamente, en el caso de los médicos, nos dicen que no es su día de labor y no puede venir. Entonces, sí es posible excepcionalmente valorar esa prueba, pero si es una declaración que se hizo sin presencia o sin emplazamiento de alguna de las partes, no hay posibilidad de contradicción. Como no hay esa posibilidad de contradicción, no podemos incorporar esa prueba, menos aún valorarla. Entonces, esta enumeración, obviamente, nos acaban de decir también dentro de uno de los principios de la prueba, es la libertad de probar. No es cerrada porque de todas maneras, incluso ya con la tecnología, pueden ir apareciendo nuevas cosas, como las páginas de Facebook, como el WhatsApp, no sé, diversas formas en que se puedan acreditar hechos. Entonces siempre hay que atender a la naturaleza del acto, porque por ejemplo, para la detención, ¿será necesario que yo le exija al Ministerio Público o al abogado defensor que esté presente la parte ahí? ¿Hay alguna norma que me obligue que si yo, para detener a una persona, deba de necesariamente emplazar primero al abogado? Por supuesto que no. Prueba preconstituida, no necesito traer al órgano que detuvo a esa persona. El allanamiento, de igual modo, si yo le aviso al abogado que vamos a allanar, obviamente pierde su finalidad. No tiene sentido comunicar un allanamiento cuando este precisamente es urgente y tiene por finalidad encontrar pruebas. Obviamente se va a ocultar. Entonces no se puede exigir que se actúe con contradicción. Entonces solamente en aquellos casos expresos donde se requiere contradicción, sí se le debe de emplazar a la otra parte. Entonces ahí hay un error en el entendimiento y lamentablemente se ofrecen los dos. Como yo digo, si es que requiero probar cosas distintas a lo que tiene el documento, obviamente puedo ofrecer al policía, porque además voy a acreditar hechos diversos. Ahora, si este policía ya viene a juicio oral, no tiene sentido que esa prueba se lea después de su declaración o en posteriores sesiones de juicio. Y es lo que sucede normalmente, que después de actuar la prueba, recién se lee el acta de intervención que suscribió el policía, cuando ya se le había preguntado sobre varios aspectos, incluida el acta de intervención. El motivo es que el señor juez no declaró sobre un punto importante. La pregunta natural sería: ¿y por qué no se le preguntó? Pero es que se me ha admitido como prueba documental. ¿Y por qué no se introdujo con el señor? Y aquí hay un problema de la introducción de la prueba. ¿Cómo yo puedo, señor juez, introducir una prueba si estoy en plena declaración? Si yo he pedido su lectura y además he pedido la declaración de este policía para que me declare sobre otros aspectos diversos. Igual que el fiscal
puede leer, o la parte de condición puede leer el documento solamente si no hubiese ofrecido al policía, igual en ese momento le puede hacer leer al policía completamente el documento. Y qué mejor, ese policía nos va a explicar el contenido de ese documento. Esa es la forma de actuación. Se tiene que ingresar la lectura con el propio efectivo policial o con la propia persona que hizo el documento. Entonces había que revisar y verificar este aspecto que normalmente sucede en los juicios orales, donde lamentablemente se ofrece ambas pruebas y siempre estamos en el plan de corregir esto. Bueno, se podría decir, pero si está admitido tiene que actuarse. También las pruebas pueden reexaminarse, pueden ser objeto de oposición en juicio oral. Sobre esto de la incorporación de la prueba, como ya habíamos dicho, brevemente voy a hablar, porque ya entiendo que también el tiempo se termina, sobre algunos aspectos o alguna problemática que he ido verificando en los juicios orales. Cuando se realiza un documento, las partes asumen que el juez está leyendo el documento y entonces dicen lo mínimo del documento, asumiendo que el juez está revisando el documento en ese momento y tiene que valorarlo pues necesariamente. Puede ser que eso suceda, es posible, pero aquí yo creo que los abogados y los fiscales pueden utilizar la creatividad. Si yo quiero que el juez lea todo el documento, ¿qué haría? Se lo proyecto y le digo: señor juez, estamos viendo el documento y solo relevo lo que yo considero importante. Si me olvido de algo, el juez ya vio el documento. El público que estuvo presente en el juicio y que al final del juicio va a tener la misma o una similar decisión o un concepto final de lo que el juez va a decidir, dirá: se vio el documento. Y el juez no me puede decir que no vio el sello que estaba ahí, que me olvidé, que tenía una firma de visto bueno, como me sucedió en un caso en Moquegua. Se olvidó el fiscal de indicar y relevar esa parte, pero nos puso el documento ahí. Relevó todo y se olvidó del sello que vinculaba al imputado con el hecho. Obviamente yo estoy viendo como juez el documento, debo evaluar. También se asume que el juez revisará las declaraciones previas del testigo. Es decir, mientras el testigo va declarando, el juez se asume que el juez está leyendo la declaración y está encontrando, pues está descubriendo algo nuevo y entonces está entrando el juicio y bueno, ya no necesito preguntarle muchas más cosas. Obviamente eso no sucede en todos los casos, pero hay casos en donde se asume eso. El juez no está leyendo la declaración, toda la declaración debe ingresar a partir del testigo. En el caso de las fotografías, igual. Señor, voy a exponer una fotografía y simplemente describe la fotografía y los jueces estamos imaginando más o menos cómo es la descripción. La otra parte describe algo distinto. Bueno, ya ahí tenemos que decir: a ver, muéstrenos las fotos, o a ver qué está pasando aquí, porque cada quien describe algo diferente. Pero no se puede asumir eso, ni tampoco en el caso de los videos, donde simplemente se pone el video y no se describe en qué momento, no se detiene el video, no se hace una descripción mientras el video va ocurriendo. Se asume mucho de que por la simple palabra del abogado o la simple palabra del fiscal, ese documento, por ejemplo, ya está validado. Si yo tengo una foto, ¿qué debo hacer? ¿No debo traer a quien tomó la foto? Oye, señor juez, pero traer a quien tomó la foto, ¿qué sentido tiene solamente para que me diga que él toma la foto? Ya, alguien tiene que validarlo. Uno de los testigos que está declarando en juicio, ¿no puede validar la foto? Por supuesto que sí. Señor, tengo fotos admitidas, solicito validar las mismas. El testigo que está declarando y que conoce el lugar de los hechos, como puede ser el policía, perfectamente puede decir: señor, ¿qué ve usted en la foto? Veo tales cosas. ¿De dónde es esto? Ah, es del lugar donde dice la inspección.
¿Hay alguna variación? Ninguna, señor. Ya está validada la foto. Él actuó, la puede actuar con todos los testigos. Si es que quiero validar más y si es que quiero que el juez lo entienda. Igual el video. Si hay un testigo que quiere, que está en el video, puede perfectamente decir, sí señor, eso sucedió a tal hora. Entonces, parecía que necesitamos un poco más de creatividad para efectos de poder incorporar la prueba. Bueno, finalmente voy a hablar de, creo que ya este es un tema tan conocido, pero que se ha ido dejando un poco es la prueba demostrativa. Y sucede muy poco en los juicios orales que, y bueno, ya en instancia incluso de nosotros, que se dibujen croquis, se nos hagan papelógrafos para nosotros entender. Dense cuenta, cuando ustedes ven una película, si alguien les cuenta, normalmente se van a imaginar muchas cosas, pero si a otra persona le cuentan lo mismo, se va a imaginar cosas distintas. No asumamos que el juez sabe de los hechos. El juez no sabe de los hechos, ni sabe de lo que tiene el fiscal, ni sabe de lo que tiene la defensa. Tenemos que ponerle la foto al juez, tenemos que ponerle las imágenes. Debemos de hacer necesariamente, y esto creo que va para los fiscales, la diligencia de reconstrucción de los hechos, circunstancia que no sucede. ¿Cómo yo ubico al juez si no sé si realmente el juez me está entendiendo? Tuvimos un caso de un señor que apuntó con un arma a una licorería. Por la versión de la señora parecía inverosímil que eso sucede, es decir, una licorería, y dice que de afuera, con una puerta con rejas, le apuntó y la obligó a dar licor. Hasta donde habíamos llegado, entendíamos de que no, el caso es inverosímil porque no es creíble, ella se pudo esconder, entrarse hacia adentro. Pero cuando vimos la reconstrucción, oh sorpresa, nos dimos cuenta que el local era pequeñito, tan pequeñito que efectivamente le había apuntado con el arma y no tenía ninguna posibilidad de salida. Entonces esa imagen hace que nosotros nos pongamos en el lugar de los hechos. Pero si no nos ponen imágenes, y yo creo que esto debe ser importante, si no nos ponen imágenes, si no nos grafican las cosas, no vamos a entender. Y después se dice, ¿no? ¿Por qué el juez no revisa el documento y ahí está? ¿Por qué el juez no lee? ¿Por qué el juez no se da cuenta? Si está clara la responsabilidad. Al revés, si está evidente que mi patrocinador es inocente. ¿Por qué? Es que el juez, al igual que ustedes, no sabe reconstruir una historia por sí mismo, se imagina. Solo para terminar les voy a contar un tema que me ha sucedido. Yo viajaba a Tacna y hay un letrero, y siempre lo cuento, que dice sin coma, sin nada. Adelante siempre por la izquierda. Yo manejaba, iba con un copiloto, un familiar, y le digo, ¿qué significa ese letrero? Adelante siempre por la izquierda. Ah, me dice que adelante. Adelante, pues es una denga, adelante, siempre por la izquierda. Es una denga, ¿no? No, yo le digo, me parece que ahí dice adelante, siempre. Pero por la izquierda, claro, se me olvidó de poner el pedo. Es decir, adelante siempre. Yo adelanté todas las veces que pude, lo hice siempre por la izquierda. Si vamos a un policía de tránsito me va a decir, no dice eso. Ese letrero decía que cuando adelante lo haga por la izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado con la perspectiva. Pasemos, no hay que ver solamente una parte. A ver, pasemos por favor. Ahí que vemos un hombre sentado en una inodoro, ¿no? Esa es la visión parcial que el juez pueda tener. Pero ¿qué tenemos que mostrar? La visión global. La siguiente, por favor. Es fácil de engañar al juez si es que le muestran todo, ¿no? Y ambas partes considero yo que tienen la obligación, si es que quieren acreditar su hipótesis, de efectivamente mostrarle todo al juez.
Y la mejor forma es, por la experiencia que tengo, fotografías, videos, porque el juez se puede imaginar muchas cosas. Dense cuenta que los jueces somos personas igual que ustedes. Y nos cuentan un hecho y estamos más o menos imaginando. El agraviado está contándonos un hecho, yo volteé por la esquina y estamos imaginando cómo es la esquina. La señorita era alta, estamos imaginando, mirándolo al testigo, que más o menos puede ser algo. Estamos imaginando, pero ¿qué sucede si es que hacen una fotografía paralela para demostrar si es alta respecto a la persona que está declarando? Se va a comprobar. Entonces, no mostremos poco al juez, mostrémoslo todo. Pero ojo, y esto sucede también, y ya también por experiencia con los colegas, ¿cuánta información del juicio se utiliza para una sentencia? Se utiliza normalmente el 10%. Y el 90%, bueno, son horas hombre perdido. ¿Qué debe hacerse entonces? Al juez se le debe dar información de calidad. No necesito hacer 10 o 20 preguntas para obtener lo que quiero de un testigo. Suficiente con 2 o 3. Si la parte cuestiona, hay una presunción que le favorece al testigo de que si no es desacreditado se le va a creer. Si la parte cuestiona y lo desacredita, ahí sí tendré oportunidad de acreditarlo otra vez. Entonces, no necesito trabajar tanto, hacer tantas preguntas, llenar de información el proceso como para decir, bueno, pregunto bastante. No, necesito información de calidad. Es más, si se hace tantas preguntas, el dictador se hace soso, el juez, ¿cuál será la línea de este abogado, no? ¿Qué pretende? ¿Cuál es la línea del fiscal? ¿Qué pretende establecer con esta prueba? Y no vaya a ser que suceda un caso, ¿no? Estamos preguntando por si acaso la otra parte cuestione, dice. Por si acaso la otra parte cuestione. La prueba nunca se cuestiona. Lamentablemente, toda esa información no se escucha en el alegato final, de ninguna de las partes. Entonces, no sirvió esa información. Bueno, espero les sirva de algo la experiencia que vengo a contar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que deberíamos estar reflexionando un poco el contexto que vivimos a nivel judicial por estos gravísimos problemas de corrupción que se han dado. Y frente a ello nosotros tenemos una obligación, y la obligación es, como academia que somos, porque nosotros representamos el pensamiento de la comunidad jurídica local, los estudiantes, los jueces, los fiscales, los abogados, necesitamos orientar a nuestra comunidad en este punto. Creo que caer en solo una indignación, que yo creo que todos estamos indignados, pero dar además la respuesta solo emotiva puede ser muy peligrosa para la sociedad. Necesitamos una sociedad fuerte, equilibrada, que luche contra la delincuencia, sí, pero no desbocar y no deslegitimar el sistema de justicia. Eso le hace mucho daño a la sociedad y más aún a quienes estamos en el sistema de justicia. Esto decía porque en todo tema que abordemos, yo creo que tenemos que tener esta visión prudente sobre las cosas, de construir y no de destruir. Y creo que la vigencia de un modelo procesal acusatorio ha traído para muchos una lectura equivocada del posicionamiento que debemos tener cada uno de nosotros como actores del sistema penal. Creo que es equivocado pensar desde la perspectiva de los abogados, por ejemplo, que los abogados estamos para defender y servir a la delincuencia. Eso no es así. Nuestra función no es ser sirvientes de los delincuentes. Nuestra función es garantizar que las leyes, los derechos se apliquen en el proceso. Y si alguien es culpable, tendrá que tener su pena. No es nuestra función, ¿no?, ser sirvientes de la delincuencia.
menos aún ser delincuentes ayudando a la delincuencia. Alejandra María, que tiene experiencia en el manejo de temas de criminalidad organizada, sabe lo peligroso, ¿no?, que es la criminalidad organizada para todos nosotros. Y si alguno de nosotros nos busca una persona realmente vinculada a estos delitos, ¿creen que van a buscarnos para hacer una confesión sincera, una colaboración? Usualmente van a buscar defensa para que los saquen inocentes a toda costa. ¿Y cómo se puede sacar inocente a toda costa un culpable? Falsificando pruebas, inventándose testigos, haciendo coartadas, ¿no? Que vayan varios testigos a decir que a la hora de los hechos el señor estuvo en una fiesta, en una reunión, etc. Esa no es labor del abogado, esa es labor de los delincuentes. No somos delincuentes, somos abogados. Creo que tenemos que poner entonces cada cosa en su lugar, porque si no, si hacemos la labor de delincuentes, no tenemos ninguna autoridad moral para estar levantando el dedo luego a criticar a quienes estamos viendo que han distorsionado absolutamente su rol. Pero así como los abogados tenemos que cumplir nuestra función, creo que también los fiscales. La función de los fiscales no es ganar los casos. Alguna vez yo me encontré con un joven fiscal de un caso y me decía: mira, salimos de un curso de capacitación y nos han dicho que nosotros debemos ganar los casos y que esto es parte de nuestro éxito como fiscales. Oiga, ese no es el éxito de los fiscales. El éxito de los fiscales será alcanzar la verdad, que si el sujeto acusado es culpable, que lo condenen, pero que si es inocente esté en libertad. ¿Por qué va a ser un demérito para un fiscal que absuelvan a alguien que resultó ser inocente? Será demérito, de hecho, ¿no?, si por la negligencia del fiscal se absuelve un culpable, como pasa a veces, y seguramente como juez el doctor Chalco habrá visto, que hay casos en que pareciera que inclusive adrede han perjudicado acusaciones. Pareciera, digo, a veces uno como ve casos y dice, disculpen la palabra, ¿es tan tonto el fiscal o se hace el tonto? Claro, hay casos donde la prueba esencial no la han ofrecido siquiera la actuación. Un acto contra derechos intelectuales, se acusa porque han falsificado, han plagiado, no ofrecieron el texto, el original. La pregunta es esa, ¿no? ¿Tan tonto es el fiscal o qué hay en eso? Bueno, cada quien entonces tenemos que ubicarnos con responsabilidades en nuestros roles y cumplirlos. El modelo acusatorio no significa entonces que acá yo como abogado esté buscando y discutiendo con Alejandra María y peleándonos cada tramo del código para ver entonces cómo defendemos a los delincuentes y cómo Alejandra María esté preocupada de ganar todos los casos y no interesa qué pasa. No, de eso no se trata. Tenemos que posicionarnos adecuadamente, cada uno cumpliendo su rol. Si vemos entonces las cosas de esta manera, el tema de la actuación probatoria empieza a cobrar una significación distinta. Y la significación viene desde el ofrecimiento de pruebas. Es más, en el caso de los abogados, la significación probatoria viene desde la decisión de asumir el caso. Yo voy a asumir este caso, ¿qué le puedo ofrecer a quien me está pidiendo defensa penal? Le puedo ofrecer única y exclusivamente lo que me permite la ley. ¿Quieres en ese contexto que te defienda? Sí. Desde ahí viene el tema del diseño de las estrategias probatorias. Ya, un segundo tema que quería mencionar es el siguiente. Miren, esta experiencia reciente que estamos viviendo nos ha mostrado casi de un portazo en la nariz algo que es muy importante. Usualmente los abogados, los académicos, los análisis que se hacen se preocupan básicamente de lo que dice la doctrina, lo que dice la jurisprudencia, lo que dicen las sentencias, es decir, por lo que se viene a llamar el contexto de justificación, que es lo que se dice en las sentencias. Sin embargo, lo que nos está mostrando el contexto que estamos viviendo es que muchas veces cuando en una sentencia se dice absuelto o cuando en un auto de prisión preventiva se dice
dispongo la prisión preventiva, fundada la solicitud, no es por los antecedentes, por las razones que aparecen en la resolución, es por otro tipo de razones. A veces hay hermanitos de por medio, ¿no? A veces hay presión mediática y un juez cobarde que cede la presión mediática. Y obviamente nunca va a decir el juez, considerando que soy cobarde, que no, le temo mucho a que me saquen un titular, dispongo la prisión preventiva. Jamás lo va a decir, pero la razón real es esa. Y eso nos hace pensar lo siguiente, que el contexto de justificación es insuficiente en cuanto al análisis y debemos pasar a analizar otro tipo de contextos. Y estamos hablando de lo que se llama en epistemología y en teoría de la argumentación jurídica el contexto de descubrimiento. ¿Qué es lo que está detrás de las sentencias, de los procesos? ¿Qué está tras bambalinas? Y en esto hay varios temas que podrían estársenos escapando. Fíjense, los contextos de descubrimiento no solo son del tipo de corrupción, donde, bueno, dicen fundada el pedido de cesación de prisión porque hubo una preventa. No solo son de ese tipo de contextos. Hay contextos de descubrimiento inconscientes, irracionales, que se filtran de alguna manera. Siempre en los últimos tiempos suelo referir una investigación, Danziger, el autor, un grupo liderado por este autor y citado por Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. Esa autoridad tiene esta investigación, no es cualquier investigación, de juzgados israelíes en materia de libertad condicional. ¿Qué se ha determinado? Que estos juzgados israelíes al empezar el día analizaban los pedidos y daban mayores libertades, ojo, al inicio de la mañana. ¿Por qué? Porque estaban desayunados y descansados. Conforme empezaban a hacer hambre y empezaban a cansarse, disminuía el número de libertades condicionales. A la hora del lunch ya casi no daban libertades condicionales, previamente al lunch. Después del lunch volvían descansados, tranquilos, y las libertades subían. Es un estudio serio, llevaba a cabo mucho tiempo. Obviamente, en el contexto de justificación dirán que se ha acreditado tal y tal cosa. Nunca van a decir, considerando que estoy de hambre y cansado, te deniego, ¿no es cierto? Bien, este es solo ejemplo y muchísimos más que existen, como la presión de los medios de comunicación, las heurísticas que se dan a propósito de las comunicaciones que deben hacer los jueces a sus órganos de control. En el Perú, sin ir a otros países, que existen en otros países los casos, beneficios penitenciarios. Desde que se implementa la obligación de que los jueces comuniquen al órgano de control que están dando beneficios penitenciarios, ¿qué ha pasado? Ya no dan beneficios penitenciarios. ¿Por qué? Porque la heurística va a indicar que las personas no quieren tener problemas, los jueces no quieren tener problemas, y entonces para no tener problemas no doy beneficios penitenciarios. ¡Qué peligroso! Eso a veces, disculpen la palabra, pero puede lindar con la cobardía. Los jueces no están en el cargo de jueces para ganarse un sueldo, no están para ganarse el pan, están para administrar la justicia. Entonces, el problema, fíjense, los problemas vienen desde el contexto de descubrimiento y no los estamos viendo, no los estamos analizando. Y a eso tenemos, creo, que enfocar seriamente. Si no, vamos a seguir en el discurso del deber ser, pero la distancia que hay entre el ser y el deber ser es enorme. Esto que estoy diciendo no es nuevo para la epistemología científica hoy día. Hoy día, la epistemología actual no hoy día, pues desde Thomas Kuhn, estamos hablando de muchas décadas atrás, se dice que las ciencias deben combinar contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Los abogados estamos varias décadas atrasados en el abordaje de los problemas reales y quizás estamos pagando el precio con lo que estamos viendo. Avanzando en estas ideas, vamos a algunos temas sueltos en relación a lo que se ha planteado. María Alejandra habló de la libertad probatoria como regla, y eso es exacto, ¿no? En materia penal, la regla es libertad probatoria.
Si bien nuestro código establece una tipología de pruebas a las que ha hecho referencia el doctor Chalco, ¿no? Testigos, documentos, etcétera, etcétera, hay lo que se llama la prueba atípica, y que el código dice, entonces puede actuarse cualquier otro medio de prueba siempre que no vulnere derechos fundamentales y en su actuación se asemeja al más parecido, análogamente. Punto. Libertad probatoria. Podemos probar con amplísima libertad. ¿Por qué? Por lo que dijo Alejandra María. Lo que se busca es la verdad. Esto, sin embargo, este paradigma de la búsqueda de la verdad, démosles un pasito más en el análisis. ¿Qué se entiende por verdad? Hay dos grandes concepciones de verdad: la verdad como correspondencia y la verdad como coherencia. La verdad como correspondencia significa que lo que se da por probado debe corresponder con lo que históricamente ha sucedido. Si yo digo Juan Pérez mató a Pedro, es porque históricamente Juan Pérez en algún momento le disparó. Esa es la verdad como correspondencia, así de sencillo. La verdad como coherencia, en cambio, significa que se da por probado el discurso que resulta más coherente, y eso es peligroso. Y eso es peligroso porque este discurso coherentista se infiltra a través de las denominadas técnicas de litigación oral. Y entonces tenemos gente que se ha despistado, abogados y fiscales, ¿no? Y creen que de lo que se trata es ir a litigar, haciendo todo un despliegue, ¿no es cierto?, de persuasión, rasgándose las vestiduras, etc. Y en algún caso concreto, pues ¿qué pasa? La fiscalía agarrando el celular, llamando a la prensa para hacer presión, ¿no es cierto? Vamos, y llamaba delante de abogados: oigan, miren, se viene toda la audiencia, cuidado. Y entonces en la audiencia, ¿cómo se rasgaba las vestiduras hoy? ¿De qué estamos hablando? ¿De búsqueda de la verdad como correspondencia o de hacer persuasión, ¿no?, con emociones? Cuidado. Inclusive en medios como el norteamericano existen facultades de los jueces para controlar el excesivo emotivismo. ¿Por qué? Porque un excesivo emotivismo deslegitima el sistema. Claro, un fiscal muy hábil o un abogado muy hábil, con el apoyo de la prensa además, puede presentar como cierto lo que es falso, y eso es llevar a la injusticia. Y entonces los jueces pues tienen facultades para hacer estas correcciones. Yo creo que nosotros también, acá le haríamos una invocación al doctor Percy Chalco, de que los jueces también tienen que reflexionar el manejo de estos temas y entonces pues controlar estos manejos desbocados de la verdad como coherencia y el manejo de persuasiones en sede emotivista. Eso no es justicia, eso es teatro. Los abogados tampoco somos teatreros. Otro elemento que en el manejo de la prueba creo que es fundamental es la dirección judicial de las audiencias. El doctor Chalco ha dicho una verdad. El litigo tantos años, pues es cierto, es muy cierto lo que dije. De toda la información que se actúa en el juicio será un 10% la que finalmente interesa a los jueces. Y acá tenemos la culpa todos, abogados, fiscales y jueces, porque los jueces tienen facultades de dirección judicial y cuando ven que les hacemos perder el tiempo, tienen no la facultad, tienen la obligación de, cautelando bienes públicos, porque los sueldos de los jueces vienen del erario público, el tiempo de la audiencia, del personal, del tiempo de los fiscales, etc. Es bien público el que está cautelando, y entonces yo creo que los jueces deben controlar el manejo de los tiempos. Claro, no faltarán abogados que pongan el grito en el cielo: me está restringiendo el derecho de defensa. Señor, no hay derecho absoluto. Y derecho de defensa no es estar haciendo cosas y preguntas que no sirven absolutamente para nada, o reiterando preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las técnicas de dirección judicial de audiencias apuntan a eso. Apuntan a que en la etapa, desde la etapa inicial del juicio, luego de los alegatos de apertura, los jueces pueden dirigir la audiencia ya para establecer los puntos controvertidos que se puedan dar en el caso. ¿No? Entonces, se establecen los
los controvertidos, se focaliza el debate, etc. Si se trata, por ejemplo, de un caso de violación sexual, de pronto ambas partes, fiscal y abogado, están de acuerdo en que hubo acto sexual. El tema simplemente es hubo consentimiento o no. Podemos prescindir de una serie de pruebas. Y así hay casos 1000 en que se puede hacer presidencia de prueba. ¿Ahí qué está ocurriendo en realidad? Este es un trabajo no tanto del juez de juzgamiento. Ese debió haber sido el trabajo de los jueces de investigación preparatoria. Lo están haciendo, algunos sí y muy bien. Y hay que decirlo, algunos no y muy mal. Casi juez mesa de partes, ¿no es cierto? Recibo, audiencia, lo paso. No están cumpliendo con su función. Pero ¿qué están haciendo los jueces de juzgamiento frente a ello? ¿Acaso el juez de juzgamiento no se da cuenta que el juez de investigación preparatoria no ha cumplido su función? Claro que se dan cuenta, pues que admitió cantidad de cosas que no sirven para nada, no hay convicciones probatorias, etcétera, etcétera. No se ha preparado el juicio. La etapa intermedia es audiencia de control de acusación y de preparación de juicio, así se llama, inclusive legalmente. Nos hemos olvidado de la segunda parte de preparación de juicio, generalmente, y no se está cumpliendo. Hay jueces, reitero, lo están haciendo y muy bien, algunos no. Pero ¿a dónde voy? Todos deberían hacer eso porque estamos cautelando bienes públicos. El tiempo de la ciudadanía también es un bien social. Bueno, entonces, responsabilización. Algo tendrían que hacer los jueces de juzgamiento en esos casos. No sé si una comunicación al órgano de control de jueces, señores, estamos recibiendo tantos casos, fíjese, no hay control. Investigue, pues. Si no, ¿cómo vamos a cambiar si cada uno de nosotros no nos damos también el trabajo de exigirnos? Como anécdota, cuando empezó en vigencia en Arequipa, que consta muy de cerca Alejandra María, qué bien empezó funcionando el sistema. El grado de exigencia que le pusieron los primeros jueces, Jenny Magallanes, Freddy Apaza Nóblega y Medina, un grado de exigencia que le pusieron al sistema, y créanme, los abogados y los fiscales se desvelaban preparando sus casos. ¿No es cierto? Los controles de acusación eran tremendamente exigentes, y el sistema se ha ido relajando el sistema, y eso no es bueno. No nos relajemos, exijámonos. Algunas veces de repente solo nos molestaremos con los jueces y nos decimos, está bien, pues, pero que nos exijan, que les exijan a los fiscales, como debe ser. Y si ven que un fiscal perjudica su caso de manera tan negligente, que lo reporta. Si un abogado está siendo ineficiente, que le comuniquen a nuestro colegio, pues. Tenemos que empezar a responsabilizarnos todos mutuamente y poner más dosis de exigencia. Las técnicas de dirección judicial de audiencias, decía entonces, es un elemento central en la formación de los jueces y en la implementación de mayores cuotas de éxito, implementar planificación judicial en esas etapas, ¿no? Otros temas ya vendrían en esta tarea, en esta preocupación que tenemos de relegitimar nuestro sistema de justicia, que ya pasarían seguramente por reformas legales. Y es, por ejemplo, el tema de la deliberación que hacen los jueces antes de sentencia. Esta actividad de valoración probatoria, de deliberación, es una actividad secreta en nuestra legislación. Yo le preguntaría al doctor Chalco qué tanto de deliberación hay en su experiencia. Y yo entiendo que en algunos casos se delibera y se delibera bastante, pero hay casos en que vamos a deliberar al minuto, 2 minutos, y hemos deliberado y sentencia, diablos. Los alegatos duraron más de hora y media, deliberaron en 2 minutos. Deliberaron. Frente a este tipo deliberaron o ya tenían la sentencia antes de los alegatos de clausura, ¿no es cierto? La lógica nos indica otra cosa. Bueno, frente a este tipo de sistema que es perjudicial, porque entonces ya la oralidad es un cuento, ya la argumentación es un cuento, y hay decisiones en el contexto de descubrimiento y no en el contexto de justificación. Hay propuestas, a mi entender, bastante interesantes de publicitar la etapa de deliberación. Y entonces, no es que de un colegiado, por ejemplo, alguien esté preocupado en una tarea, otro en otra tarea, y solo un juez, pues, siguiendo el caso, luego dice, así, acá está el proyecto, ya esa es la deliberación y sale la sentencia. No.
Una deliberación real en público exigiría que todos estén conectados con el caso y luego resuelvan adecuadamente, porque públicamente se vería esa deliberación. Eso daría mayores cuotas de legitimidad y además mayor aproximación a la certeza, menos posibilidad de error. Creo que eso es importante. Ese es el espíritu de la legislación y habría que avanzar un poco a estos sistemas, ¿no? Bien, hay varios otros temas que podríamos comentarlos, ¿no? Algunos, por ejemplo, hizo referencia a Alejandra María en cuanto a la casación, a una de las casaciones que tiene que ver con el error de tipo y la prueba que si la defensa alega error de tipo, entonces debe probarlo. Yo tengo dudas en cuanto a ello. ¿Por qué? El tipo penal es el núcleo central de la imputación. ¿Quién debe probar la imputación? Objetiva y subjetiva, la Fiscalía. Debería ser así. Y esto nos lleva a comentar muy rápidamente la cuestión del manejo jurisprudencial. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro medio? Y eso lo vemos todos los días. Ya no hay sentencia hoy día que no cite mucha jurisprudencia, ¿no es cierto? Que el Tribunal Constitucional, que la Corte Suprema, que la Casación, que el Acuerdo Plenario, etcétera, etcétera, etcétera. La jurisprudencia ha venido a ser hoy día una fuente de derecho fundamental en la cotidianeidad. La gran pregunta es, ¿y hemos hecho con seriedad una teoría de la jurisprudencia? Los países que aplican la jurisprudencia como una fuente importante de derecho tienen una teoría de la jurisprudencia muy fuerte, muy rica. ¿Qué dice, entre otras cosas, la teoría de la jurisprudencia? Que no se puede leer una jurisprudencia prescindiendo del caso concreto. Es decir, estas conclusiones, por ejemplo, sobre la prueba del dolo a que hacía referencia Alejandra María, probablemente sean correctas en el caso concreto que dictó la Corte Suprema. No todos los casos son similares y la jurisprudencia implica normas a partir de casos individuales. No puede leerse la jurisprudencia sin referencia al caso concreto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No decimos un ápice cuando citamos jurisprudencia el caso concreto que resolvió la Suprema. Decimos, dijo tal cosa, tal línea, entonces hágalo. Cuidado, estamos haciendo un manejo jurisprudencial creo que bastante complicado. Segunda evidencia de que no tenemos un manejo adecuado de la jurisprudencia. La norma individual. ¿Qué es la norma individual? Es la que el juez crea en cada caso que aplica la ley. Por ejemplo, un tema de prisión preventiva. Va el fiscal y solicita prisión preventiva, presenta 10 elementos de convicción, 4 de ellos están dados por documentos en fotocopias simples. Audiencia se delibera y el juez dicta fundada el requerimiento, el pedido de prisión preventiva. Valoró, en los argumentos dice, bueno, valoró como que tenía mérito esos documentos. 15 días después la defensa solicita la cesación, presenta 12 documentos, también 3 de ellos en fotocopia simple. ¿Qué dice ahora el juez? Que los documentos A, B y C, al estar en copias simples, no tienen ningún mérito probatorio. ¿En qué quedamos? ¿Tienen o no tienen? ¿Tienen para la fiscalía y no tienen para la defensa? Así lo haya dicho al revés, está mal en ambos casos. Porque las normas, aún las normas individuales, están sujetas al principio de universalidad. Y entonces los jueces deben comprometerse con sus resoluciones, con sus normas individuales. La norma que cree el juez la aplica para todos los casos. Puede dejarla de aplicar a través de la técnica que en derecho anglosajón llaman el overruling, ¿no es cierto? Explícitamente dice el juez, hasta hoy día he venido aplicando tal regla. He repensado, he replanteado mi posición. De acá en adelante no la voy a aplicar por A, B, C de razones y genial. No la aplica ahí, en adelante no la aplica. O el distinguishing. Es decir, yo vengo aplicando tal regla. En este caso no la voy a aplicar porque este caso es diferente de los casos a los que he venido aplicando por A, B, C de cosas. Distinguishing. Esas prácticas nos dan estos conceptos, la teoría de la jurisprudencia, que no lo estamos trabajando, no lo estamos manejando y estamos aplicando jurisprudencias raudales.
Peor todavía, con las constataciones últimas que tenemos, que algunas de estas jurisprudencias que estamos citando con tanta autoridad, no tendrían esa autoridad con un origen espurio que habían tenido. Entonces creo que tenemos que revisar mucho el tema del manejo jurisprudencial. Bien, eran algunas ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos a pasar a una rueda de preguntas. ¿Ya? Por favor. Sí, buenas noches. Doctor Chalco, tenía una consulta. Nos dice que a veces es sobreabundante presentar tanto al testigo como la declaración. En el caso de las excepciones, que no se presente el testigo, ¿qué pasa si no se ha presentado también la manifestación? ¿Se puede leer o no? Bien, asumo que el documento no se le presentó al juez. Es decir, se ofreció la declaración, pero no se envió el documento al juez. Pero el hecho que se envíe el documento al juez no significa que haya sido admitido ese documento. El hecho que se agrega al expediente, puede estar en el expediente, pero eso no sigue admitido. Es decir, si por las razones que ya se indicó no viene el testigo o el perito y la declaración la tiene la fiscalía, simplemente la lee la otra parte y se agrega al expediente. O sea, el hecho de que no se adjunte el documento no significa que esa, si le podemos llamar para subsidiaria, no pueda ser leída. Y el hecho que esté en el expediente no significa que deba ser valorada también y que ha sido admitida. O sea, a veces innecesariamente se exige o se pide que se agregue al expediente, que se agregue al expediente. Si no ha sido admitido no tiene sentido, porque no se puede valorar. Como ya les dije, no se puede valorar lo que no se ha leído. O sea, ¿cómo el juez podría valorar algo que no ha sido evidenciado en el juicio? Tendría que decirlo y como lo ha dicho el doctor Santa Cruz, se lo ha revisado en el despacho, tendría que decirlo. Con un acto ético, yo en despacho revisé este documento y me di cuenta que este testigo me estaba mintiendo. Y eso no es justo con la parte que va a ser perjudicada. Entonces, debe de evidenciarse. ¿Y de quién está la voz? De los abogados. La voz de los abogados. Del fiscal es evidenciar la información que quieran que se valore. Muchas veces nos ha sucedido que en un alegato final se invoca alguna parte de estos documentos que están en el expediente. ¿Cómo podríamos valorar si no ha sido contradicho? Pero es que es un documento oficial, no necesita ser contradicho. Pero ya les dije, ese letrero que yo vi es una perspectiva. Puede ser que la parte tenga una perspectiva distinta, sí. Tiene que tener entonces la posibilidad real de poder contradecir. Posibilidad real. No es que simplemente, bueno, pues si es un documento oficial, ¿quién lo va a debatir? No. O sea, creo que eso ya es un extremo. La posibilidad real es que, aunque sea un documento oficial, tenga la posibilidad en el juicio de debatir, sea que pueda leer algún texto en diferente sentido, porque ojo, no siempre las palabras dicen lo mismo. Y como ya le dije, yo a partir de lo que leí, yo adelanto, cada vez que voy atrás, adelanto siempre, todo el tiempo, y llevo en menos tiempo, pero probablemente eso no dice, ese no es el mensaje, pero es lo que uno puede ver, no había cómo. Yo creo que es importante siempre hacer llegar al juez la información completa. En este caso, eso no adita ni quita. A mí no, el hecho de que esté agregado o no esté agregado, no. Suficiente con que se haya admitido luego no prueba, no venga y se pueda actuar, tenga lo que, ¿no? Si es el fiscal, si está en el expediente, eso es simplemente un trámite. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, buenas noches, doctores. Bueno, primero una felicitación a todos ustedes. Nos parece que se ha dado esto con mucha claridad. Mi pregunta va hacia el doctor Chalco. Obviamente usted tiene una posición más
privilegiada, entre comillas, porque juzga, ¿no? Y conoce la posición tanto de los señores fiscales como de los abogados que ejercen la defensa. En estos 10 años que está teniendo ya la aplicación de este modelo nuevo, del nuevo Código Procesal Penal, ¿cuáles nos podría usted decir dentro de la praxis que usted ha tenido como juzgador? Son los errores más comunes que tienen los abogados de la Fiscalía y también los abogados defensores liberales, ¿no? O sea, que ejercen la profesión en lo que es el juicio oral, ¿no? Que como ya sabemos, ustedes lo han explicado muy bien, es la parte más importante del proceso penal, ¿no? Eso nos gustaría que usted lo diserte, por favor. Bueno, creo que ya lo había dicho, ¿no? Es asumir que el juez tiene que, o ya ha revisado el expediente y tiene que conocer el caso, y es como volver al sistema anterior, ¿no? Donde el juez revisaba en su despacho y resolvía en base a los documentos. Asumir eso por parte del fiscal, o por parte del abogado, porque sí nos ha sucedido muchas veces. Lamentablemente ha habido fiscales que nos han dicho: el aporte probatorio es que acredita tal hecho, y ni siquiera se han dado el trabajo de identificar el documento, por ejemplo, la fecha, la hora, el lugar, quién lo suscribe, y luego indicar qué partes relevan para luego justificar los alegados. Entonces asumen que en el folio tal, es en el folio de la carpeta fiscal. Igual a veces también los abogados, asumir que el juez está en el lugar, es decir, con la poca información de calidad que se le da, ya se ha puesto en el lugar y efectivamente va a clarificar y va a decir: sí, mi hipótesis es cierta. O sea, no asumamos, debemos leer las herramientas para que el juez dé por probada la hipótesis mía o la hipótesis de la otra, en el caso de la otra parte, su propia hipótesis. O sea, no demos por sentado que el juez sabe. Pongámonos, como les dije, ¿no? Como si alguien les contara una película. Probablemente ustedes no se van a conocer hasta que la vean, para saber cómo realmente puede ser. Porque lo que les han contado no va a ser lo que ha sucedido realmente en esa película. Entonces no asumamos eso. Hay que presentarle al juez, evidenciarlo. Señor, hay una contradicción de lo que ha declarado el testigo. Que si no la dicen, no podemos valorar. O sea, porque, discúlpenme, pero si el abogado dijo que hay una contradicción, no pueden asumir que el juez va a leer el documento y, sí, pues efectivamente hay una contradicción. Evidenciemos la contradicción para el juez. Entonces ahí, digamos, en nuestro alegato, este testigo no es creíble porque ahí está la contradicción. Evidentemente, hay otras tantas, y ya eso justificará que no se le valora adecuadamente. Entonces no demos por sentado que los jueces vamos a conocer el expediente. Yo creo que no es ético ni es justo para algunas partes que el juez vaya leyendo el expediente, porque ahí se forma una convicción. Entonces, ¿para qué ya actúa? Alguna vez nos pasó que algún abogado nos dijo: pero si son documentos, ¿para qué los vamos a leer? Y es bastante, perdemos tiempo, les ahorramos a ustedes tiempo y ahorramos tiempo a ambas partes. Y que se den por leídos, y solicito de que ya, que ya pasemos a los alegatos finales, porque no tiene sentido leer. Es que esa no es la forma de lograr el contradictorio. Tiene que ser debatido los documentos, aunque sean documentos públicos, como dije. Entonces no podemos dar por leído. Entonces ya pues vamos a hacer una pantomima de juicio, ¿no? Ya actúan los testigos, mal que bien, y toda la prueba la damos por leída los documentos, y ya pues, señor juez, vea usted a ver qué encuentra en su despacho, ¿no? O ya pues, ¿no? Encuentre usted para que no se lo condene. Yo creo que no. Entonces ahí creo también, aceptando siempre las críticas constructivas que nos dan, aceptando también lo que dice, esto es la voz de tres actores, ¿no? El juicio oral se basa en tres actores, no en uno solo, ni el fiscal ni el abogado, es de tres actores. Todos tienen que proveer, cada uno obviamente dará sus razones finales, ¿no? Y el juez en su sentencia dirá: somos humanos, nos equivocamos, y obviamente hay una segunda instancia que nos podrá remontar. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Por favor. Bueno, doctor Chalco, me gustaría que si usted después de agregado como fuente de prueba. Muchas veces los fiscales de investigación
lo citan al imputado para que una pericia, por ejemplo, en un audio, ¿no? Para que reconozca la voz. Ello puede colisionar el desenlace de esta pericia y su responsabilidad. Ello no colisiona con sus derechos fundamentales. Entiendo con el imputado, no con el aviado. Lo había entendido el aviado. Investigado, pues todavía estamos en Ya, parte de la investigación. Ya con el imputado. Claro. Yo considero que perfectamente él podía negarse a concurrir y a dar su voz. Pero el juez podía, mediante una medida cautelar, ordenarle que sí lo haga. Ahora, aquí hay una gran pregunta, ¿no? A mí me dicen, señor, proporcione su voz porque usted va a ser objeto de un cotejo respecto de otra voz. El señor va y se queda callado. Señor, hable. No quiere decir nada. O su abogado va, no va a decir nada. ¿Quién lo va a identificar? Escribe un papel y da su nombre. ¿Es posible eso o no? Es posible. O sea, la creatividad de los abogados, en general, obviamente sin ánimo de falsificar, puede darse. Considero que eso no propiamente no afecta, sí afectaría cuando mediante algún medio coactivo se le obligue a participar. Pero ahí sí, a un medio coactivo lo golpean para que hable y se grabe su voz, y eso es un medio coactivo. Una tortura o así. El diputado o el hermano investigado en una etapa que tenemos, ¿es fuente de prueba? Ahí yo creo que es un tema discutible. Yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo porque hay muchos que consideran que sí es fuente de prueba. Yo considero que la acreditación de los hechos se debe basar en toda la prueba actuada y no en la declaración del imputado. A veces se insiste mucho en la declaración del imputado, en que sea contradicción, no sé, para acreditar la responsabilidad. Eso no puede fundar una decisión. Lo que funda la decisión es todos los elementos probatorios que hay. Residualmente, bueno, si además lo aceptó, ya está aprobada, pero por sí mismo no. Ahora sí, ¿para qué sirve? Y eso parece que los fiscales, no sé, hablo de foqueo, no voy a hablar de acá, que sucedía, que el imputado declaraba y aceptaba el hecho y ya los fiscales estaban tranquilos, ya aceptó. Pasaba el tiempo y el imputado negaba, en juicio se negaba, pasaban muchas cosas y luego no tenían pruebas. ¿Para qué podría servir esa declaración? Para efectos de obtener corroboraciones periféricas de otros aspectos. Entonces, si el imputado acepta, por el contrario, el fiscal debe más bien de incidir en buscar pruebas periféricas que lo vinculen al hecho, que lo pongan en lugar. Yo creo que por sí mismo no lo podría considerar, ¿no? Como una fuente de prueba, pero yo creo que sí es útil para efectos de los fiscales de buscar pruebas corroborativas sobre su responsabilidad. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención, por favor? Bien, vamos a dar por concluida esta sesión y vamos a